Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase mensual gratuita Tu Poder Interior. Soy Marta Martín, muy bienvenidos todos. Gracias por estar aquí hoy conmigo y con el resto de personas que están conectadas desde distintas localizaciones de toda España, desde México, desde otros países. Estamos ofreciendo una clase mensual gratuita titulada Tu Poder Interior, a fin de empezar a impartir el conocimiento y la comprensión de que el pensamiento humano es energía y el pensamiento humano es creativo. Hoy os voy a presentar nuestra clase de hoy. Cada clase es distinta, en cada clase ofrecemos distintos puntos de vista a este respecto. En esta clase de hoy en particular vamos a responder dos preguntas muy interesantes que han llegado recientemente a mi bandeja de entrada. Son preguntas muy universales, de hecho una de ellas ha llegado a través de distintos alumnos, entonces he compuesto una pregunta más general. Os vais a sentir todos muy identificados con ello. Responderé a las preguntas y al final de la clase voy a dejar un tiempo para que tú, en tu casa, donde estés, para que todos vosotros podáis responder cualquier duda que haya surgido, cualquier pregunta respecto a la presentación de la clase de hoy, a los principios del poder creativo del pensamiento, algunos de ellos, no nos da tiempo a tocarlos todos, ni muchísimo menos, y a las preguntas y al tipo de respuesta que yo voy a ofrecer respecto a esas preguntas. Tenéis aquí abajo todos un pequeño espacio de chat. Veis que la gente está escribiendo, podéis utilizar eso para saludar o al final de la clase, desde luego, para plantear vuestra pregunta y que yo pueda responderos. Yo no puedo ver a nadie, todos deberíais poder verme ahora mismo y escucharme correctamente. Sí puedo ver una lista con los nombres de todos los participantes. Somos más de 60 personas hoy conectadas aquí. Empezamos a ofrecer estas clases online a distancia en el mes de febrero de este año porque me parecía importante empezar a explicar, como decía antes, la teoría que rodea al concepto, ¿no?, de que el pensamiento humano es creativo. Y empecé a ofrecer la participación en una formación a distancia. Este curso titulado Tu Poder Interior llevo impartiéndolo presencialmente durante bastantes años en España. Claro, para poder llevar a cabo esa formación tiene que haber un grupo de personas interesadas en este tema, cuando es algo que se está empezando a conocer recientemente a nivel masivo, ¿no? Entonces no era tan fácil formar grupos. Sí que estoy impartiendo la formación presencial, desde luego, pero me pareció una buena idea el que todos pudierais ver lo sencillo que es conectaros desde casa a estas clases. Entonces, a partir del mes de febrero empecé a ofrecer la formación a distancia Tu Poder Interior. Al final de esta clase os hablaré de ello. Vamos a formar un último grupo antes del verano en el que puedes participar a fin de ahondar más en estos conocimientos y a fin de lograr un resultado real en tu vida. Entonces, empecé, como digo, a ofrecer esta formación a distancia, un poco queriendo mentalizar a la gente de que esto es posible, y a fin de conseguir un grupo a final, después del verano, en octubre. Ha sido una gran sorpresa para mí ver la avalancha de participantes que han estado viniendo tanto a las clases a distancia como a la formación. Llevamos ya 3 grupos desde febrero trabajando a distancia conmigo en clases tan fáciles y tan bonitas como esta. Entonces voy a empezar con toda la presentación. No quiero que creas nada de lo que yo te digo a ciegas solamente porque yo lo estoy diciendo. Sí te pido una mente abierta y que vayas traduciendo todo lo que yo voy a ir presentando a tu experiencia personal, y que luego pongas en práctica lo que vas a escuchar hoy aquí, y que seas tú misma o tú mismo el que compruebe los resultados, el que vea que esto funciona. Decía, el pensamiento es creativo. Estamos en una clase que se titula Tu Poder Interior. ¿Qué es tu poder interior? Bueno, tu poder interior es algo con lo que tú ya naciste, y es tu conexión con una fuente extraordinaria de inteligencia, invisible pero totalmente presente dentro de ti, dentro de la naturaleza, dentro y fuera de todas las cosas. Y tú utilizas esta fuente de recursos, esta fuente de inteligencia, cuando eres capaz de enfocar tu atención en una idea mental que represente
eso que tú deseas ser y eso que tú deseas vivir. Claro, no se nos ha enseñado esto a lo largo de nuestra educación, más bien se nos ha enseñado a desoír esta voz interior y se nos ha invitado a dispersar nuestra atención completamente, a aceptar ciertas informaciones que llegaron a nosotros con el mejor deseo por parte de nuestros padres, de nuestros profesores y de la sociedad, pero venían de personas que ciertamente estaban limitadas en su comprensión de sí mismas y en su comprensión de la vida. Lo que queremos hacer ahora es aprender a reconocer cuál de esa información que nosotros hemos aceptado como cierta y ha quedado instalada en nuestro ordenador, en nuestra mente, ¿no? Cuando yo instalo un programa en mi ordenador, ese programa queda activo y ocupa memoria de mi ordenador. Exactamente lo mismo sucede con esa información. Queremos empezar a aprender, a desaprender la información que ya no nos es útil, información que aceptamos en su día porque la creímos cierta, porque así lo creía la sociedad, así lo creían nuestros padres, pero era información negativa, era información ciertamente limitante. Quiero aprender a eliminar esa información de mí a fin de revitalizarme, a fin de disponer de una mayor capacidad de memoria y a fin de empezar a elegir ahora conscientemente qué quiero ser, quién quiero ser y qué circunstancias quiero vivir. Que el pensamiento es creativo no significa que sea creativo únicamente en el sentido de creatividad. Significa que es creativo en el sentido de que es la energía y la fuerza más poderosa que existe. Y soy dueña de esa energía y de esa fuerza porque no puedo dejar de pensar. No puedo dejar de pensar. Quiero aprender a dirigir esa fuerza tan poderosa en la dirección de aquellas circunstancias que sean favorables para mí y para las personas que me rodean. A dirigir esa fuerza mental en la dirección adecuada. A deshacer las creencias mentales que han estado provocando mis propias desgracias o mis propias situaciones negativas. Entonces vamos a explorar todo eso ahora. A pesar de que esta es la última clase de la temporada, estamos en mayo, ya no voy a ofrecer más clases gratuitas durante el verano. De hecho voy a cerrar la plataforma web porque voy a entrar en un proceso de remodelación a fin de en septiembre, a mediados de septiembre, empezar a ofreceros a todos una enseñanza totalmente adaptada a la realidad de la vida actual en ciudad, una enseñanza en base al conocimiento de nuestra energía y al conocimiento de nuestro poder mental. Nos mantendremos en contacto a través del correo electrónico, recibiréis información sobre esta última formación que va a durar 6 clases y voy a impartir en el mes de junio a distancia. De esta manera ves que es muy fácil conectarte desde casa y sentir la energía de las clases y participar en el diálogo en el que participaremos al final de la clase hoy. Entonces recibirás información después de esta clase. Aprovecha la oportunidad porque, como decía, va a ser la última formación que imparta ahora mismo antes del verano y volveremos con toda una avalancha de clases en muchos formatos distintos a partir de mediados de septiembre. Voy a quitar la imagen ahora mismo, deberías seguir escuchándome sin ningún tipo de problemas y vamos a pasar a la presentación en diapositivas de nuestra clase de hoy. Puedes ir tomando notas, puedes, a ver cómo estoy, dónde estoy, que me voy. Puedes ir tomando notas de la clase y en base a esas notas plantear tus preguntas al final de nuestra clase de hoy. Decíamos que estamos en una clase gratuita que forma parte de una formación más extensa, que se titula Tu Poder Interior, un océano de posibilidades infinitas. ¿Tu poder interior qué es? Tu poder interior es tu capacidad de dirigir la energía más poderosa que existe, que es la energía de tu pensamiento. Se ha podido comprobar ya científicamente, la física cuántica está hablando de todo esto ahora mismo. Puedes leer el libro El experimento de la intención, puedes ver el documental Y tú qué sabes, está en YouTube, está a la venta, donde físicos cuánticos norteamericanos ya han llevado a cabo un montón de experimentos científicos donde han podido comprobar que el pensamiento del ser humano ejerce un impacto en la materia a su alrededor, un impacto medible en personas que se encuentran a su alrededor. El alcance de tu pensamiento no está limitado ni por el tiempo ni por la distancia.
distancia. Fíjate, ahora es fácil entender cómo tú coges tu teléfono móvil, marcas un número y en un momento estás hablando, estás escuchando la voz de la persona con la que tú querías comunicarte. No hay ningún elemento físico de transmisión de esas ondas. ¿Cuánto tiempo tarda la onda de tu teléfono móvil en llegar al satélite y desde el satélite en caer al teléfono, sobre el teléfono del destinatario? Es cuestión de una fracción de segundo, ¿no? No es tan difícil entender cómo esas ondas pueden llegar a su objetivo y a su destino independientemente de la distancia. Bueno, el pensamiento humano es todavía más poderoso que las ondas del móvil y se ha podido comprobar que la energía, la onda que tú estás emitiendo cada vez que piensas, está llegando a su objetivo y es más, no solamente llega a su objetivo, sino que es capaz de atravesar materiales que ningún otro tipo de onda, ni la onda del wifi, ni la onda del teléfono móvil puede atravesar, ni la onda de la radio, ni las ondas de televisión, ningún otro tipo de onda puede atravesar una cámara acorazada. El pensamiento humano sí, y no solo eso, puede ejercer un impacto medible, elevando el sistema inmunológico de una persona enferma que se encuentra dentro. Cuando emite un pensamiento creativo positivo, qué bien estás, qué bien te encuentras, o bajando el sistema inmunológico de esa misma persona cuando está pensando en preocupación sobre esa persona. Qué mal estás, estoy preocupado por ti, espero que las cosas no salgan muy mal, ¿de acuerdo? Entonces, necesitamos empezar a entender qué es lo que tenemos, iba a decir entre manos, pero no es entre manos, qué es lo que tenemos en nuestra cabeza. Empezar a entender cómo estamos creando nuestra vida y creando nuestra realidad física a partir de nuestro pensamiento y empezar a aprender cómo dirigir esa gran corriente de agua, ese océano de fuerza, ese océano de poder en la dirección que más nos convenga a cada uno de nosotros. Entonces, aquí no se trata de hacer que la gente piense como alguien más quiere que piense, de hecho es lo que ha estado sucediendo en nuestra sociedad hasta este momento. Se trata de poner en tus manos las herramientas del funcionamiento de esta extraordinaria maquinaria de la que siempre has sido dueño, que has estado utilizando por defecto en base a aprendizajes automáticos del pasado. Ahora quieres tomar las riendas, tomar el control absoluto de esta extraordinaria maquinaria a fin de crear una vida de éxito. Una vida de éxito, ¿qué significa? Significa éxito en lo que para ti sea éxito. Éxito significa que lo que yo deseo coincide con mi realidad. ¿Cómo llego a eso? ¿Cómo consigo que lo que yo desee se convierta en mi realidad? Bueno, es lo que vas a aprender aquí. Quizá para una persona el éxito es abrir una zapatería, quizá para otra persona el éxito es ser presidente de un partido político, presidente del gobierno. O sea, el éxito en el sentido en el que yo lo explico no tiene por qué tener que ver con unos logros lejanos, ¿no? La fama, por ejemplo, o sí. Pero para cada persona éxito significa lo que para cada persona es importante. Vivir relaciones de armonía, vivir una abundancia económica, viajar, lograr llevar adelante mi negocio, vivir con felicidad el trabajo en el que estoy o crear un trabajo nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en base a esto, ¿por qué un océano de posibilidades infinitas? Bueno, porque hay varias cosas infinitas dentro de ti. Y una de esas cosas infinitas es tu imaginación, es tu capacidad de imaginar. Nadie puede nunca limitar eso a menos que tú decidas que sí. Nadie puede nunca obligarte a pensar de una manera concreta. Siempre eres dueño y dueña de lo que tú deseas imaginar. Y cuando tú eres capaz de imaginar algo, si tú sigues los pasos adecuados, el procedimiento adecuado para dirigir tu energía mental, para enfocar tu energía mental en la visualización de que eso que tú estás imaginando es ya real ahora, vas a conseguir que la vida te dé eso y vas a conseguir caminar en dirección hacia ello y vas a conseguir convertir eso que en un principio era tu imaginación en una realidad física, palpable, tangible, con la que relacionarte en tu día a día. Vamos a empezar a explorar todo esto ahora. Estás en este curso a fin de ¿qué? A fin de aprender a conectarte con tu poder interior.
dispones de un enorme poder interior. Verás una diapositiva al final de esta clase, es una frase de los años 70, pero que define exactamente mi idea de lo que es el ser humano. Esa frase dice: no eres un ser humano buscando una experiencia espiritual, eres un ser espiritual probando la experiencia humana. Entonces, ¿qué significa ser un ser espiritual? Y con esto no estamos hablando de religión ni de ningún tipo de creencias basadas en dogma. ¿Qué quiere decir ser un ser espiritual? Necesitamos entender las capacidades con las que hemos nacido, retomar las riendas de esas capacidades y hacer un pleno uso de ellas, porque hemos nacido con diamantes dentro de nosotros que hemos olvidado, ¿no? No sabemos que los tenemos. Entonces, ¿de qué sirve una vida si esos diamantes quedan dentro de mis bolsillos y yo nunca llevo las manos a mis bolsillos y me doy cuenta de lo que tengo y hago uso de eso que yo tengo? Pues no sirve para nada. Entonces, mi intención es empezar a hacerte consciente de esas capacidades, de esos diamantes extraordinarios que tienes puestos ya, que tú conocías muy bien cuando eras un niño, antes de que tu mente se viera contaminada o se viera modelada por otros conocimientos, ¿no? Entonces queremos reconectarte o quieres abrir tu mente a comprender este poder interior y empezar a hacer uso de él, empezar a utilizarlo para tu beneficio y para tu éxito en la vida. Vamos a, como decía antes, a responder a un par de preguntas que han llegado recientemente que representan muy bien tanto cómo entramos nosotros en bucles mentales sin salida, cómo salir de esos bucles mentales, cómo recuperar nuestra energía mental, cómo hacer uso de ella, como decía, para nuestro éxito en la vida. Seguramente te vas a sentir bastante identificado o identificada, si no con las dos, al menos con una de ellas. Esto te va a dar respuesta a preguntas que seguramente ya te has planteado en tu vida y, por supuesto, al final de la clase podrás plantear cualquier duda que haya podido quedar a este respecto o al respecto de cualquier pregunta que tengas respecto a tu presencia en este mundo, a qué es lo que tú eres y a cómo utilizar tu poder mental. Esta pregunta dice: me gustaría acabar con mis obsesiones negativas. Actualmente una de ellas en particular es muy dañina y sé que si esta acaba vendrán otras. Voy a repetir la pregunta. Me gustaría acabar con mis obsesiones negativas. Actualmente una de ellas es muy dañina y sé que si esta acaba vendrán otras. Bueno, ¿qué son estas obsesiones negativas, verdad? Cuando tu mente empieza a pensar, a dar vueltas en una línea concreta de negatividad. Y lo hace tanto, lo hace todos los días y con tanta intensidad que uno acepta que las cosas son así. ¿Cómo termino con esto, no? ¿Cómo me salgo de esto? Y reconozco que una de estas obsesiones negativas es muy dañina. Me he creído tanto esto y lo he vivido tanto que asumo que cuando esta obsesión negativa termine, empezará otra. ¿Por qué? ¿Por qué la mente piensa en negativo? Bueno, una obsesión negativa, necesitas entender que una obsesión negativa se ha establecido en tu mente como un hábito en base a la repetición de esta forma de pensamiento durante un determinado periodo de tiempo. Ningún niño pequeño nace obsesionado negativamente. Un niño sí puede nacer con una mente muy fuerte, muy poderosa, con un gran poder mental. Ahora, el que la mente se obsesione negativamente ha sido algo que ha aprendido, o bien decidió empezar a pensar así en base a su interpretación de ciertas situaciones en su vida, o bien ha aprendido a pensar así por parte, pues, de las figuras de poder en su momento, ¿no? Cuando era pequeño, sus padres, ¿no? Los profesores, etc. Entonces, nosotros no hemos nacido obsesionados negativamente. Esto es un hábito que se ha creado, es algo aprendido. Por lo tanto, desde el momento en el que yo lo he aprendido, por supuesto, lo puedo desaprender, lo puedo transformar. Hay aspectos positivos de que respecto a que una persona tenga una mente obsesiva. No es algo negativo tener una mente obsesiva. Porque una mente obsesiva es una mente que genera muchísima energía mental, mueve muchísima energía mental. Una mente obsesiva dirigida adecuadamente hacia lo positivo es garantía absoluta de éxito,
De hecho, se ha estudiado a personajes de nuestra historia reciente que han transformado la sociedad, que han transformado el mundo de la industria, y cuando se les entrevista y se busca qué puntos en común tienen todas estas personas, todos ellos tienen una mente obsesiva. Ahora, tienen una mente obsesiva en pensamientos constructivos, tienen una mente que han obsesionado en el logro de su objetivo. Entonces, no es un problema, sino todo lo contrario, el tener una mente obsesiva. Ahora, ¿qué es lo que queremos comprender? Queremos comprender que el pensamiento obsesivo dirigido en positivo nos va a ofrecer un amplio abanico de acciones positivas. De hecho, las acciones que tú realizas no pueden salirse del rango de pensamientos que tú estás permitiendo en tu mente. Por lo tanto, el pensamiento obsesivo positivo pone delante de ti un amplio abanico de acciones, de decisiones positivas, y esto te va a dar resultados totalmente positivos en tu vida. Ahora, el pensamiento obsesivo en negativo solo te permite actuar en base a los pensamientos que tú estás manteniendo en tu mente. Entonces solamente vas a poder elegir acciones de la misma energía, de la misma naturaleza, de la misma característica que los pensamientos que están incitando esas acciones. Vas a ver dentro de un momento por qué. Y entonces esas acciones negativas van a dar resultados negativos. Bueno, tampoco te asustes por ver este esquema tan claro en la pantalla ahora mismo delante de ti, porque vas a aprender también la manera de dar la vuelta a esas características de pensamiento. Vamos a dejar de permitir esas cadenas de pensamiento negativo, vamos a dirigir esa gran fuerza mental hacia el pensamiento positivo, de modo que las acciones que van a surgir de una forma espontánea, de una forma automática en mí, sean también de naturaleza positiva y eso me dé resultados físicos, resultados en mi vida que sean también positivos. ¿Por qué es esto así? Bueno, porque vivimos en un universo cuya segunda ley más importante es causa y efecto. La primera ley, la más fuerte, la más poderosa que rige el mundo en el que vivimos, es la siguiente: conócete a ti mismo. Ya entramos en esta explicación en clases anteriores, seguramente después del verano, cuando retomemos nuestras clases gratuitas a distancia, volveré a tocar eso en algún momento. ¿Cuál es la segunda ley después de la primera? La segunda ley más importante es causa y efecto, es decir, nos encontramos en un mundo donde todo lo que yo establezco como causa va a dar un resultado, va a tener un efecto, y todo lo que yo estoy observando ahora mismo como efecto ha tenido una causa. Ahora, ¿cuál es la causa de todas las circunstancias que tú estás viviendo, de todas las circunstancias que yo estoy viviendo? La causa de todo lo que existe es pensamiento. Y el pensamiento, cuando yo insisto en un pensamiento, cuando yo programo a mi mente a pensar de una forma concreta, de una forma determinada, el pensamiento me lleva a la acción y la acción me lleva a resultados. Date cuenta de que el resultado, por ejemplo, la clase en la que estás participando hoy, es consecuencia de la acción de inscribirte en esta clase, y esa acción ha sido consecuencia de decidir, de pensar, quiero participar en esta clase, ¿verdad? La silla en la que estás sentada o sentado ahora mismo es un resultado de una acción por parte de alguien que practicó la creación de distintas formas de sillas en base a un primer pensamiento. ¿Cómo podríamos inventar o crear algo que fuera más cómodo que sentarse en el suelo, que fuera más cómodo que sentarse sobre un tronco, ¿verdad? Entonces ese pensamiento, primero fue el pensamiento, la idea, algo mejor para sentarnos, llevó a alguien a realizar acciones, distintas pruebas, hasta lograr el resultado final, que es la silla en la que tú estás sentado ahora mismo. Esto se aplica absolutamente a todo lo que nosotros estamos viviendo en nuestra vida. ¿Qué son resultados? Mira, por favor, a la derecha de esta diapositiva. ¿Qué son los efectos, no? Causa y efecto. Vivimos en un mundo de causa y efecto. El efecto, los resultados son pues circunstancias de malestar o circunstancias de bienestar o circunstancias de éxito, por ejemplo. Date cuenta, por favor, de que el tipo de resultado, ábrete mentalmente, ¿no?, a esta idea, el tipo de resultados, el tipo de realidad que tú estás viviendo, viene de un tipo de acción concreta. Yo no puedo vivir resultados de malestar
cuando las acciones han sido acciones de bienestar. Eso es absolutamente imposible. El tipo de resultados que tú estás viviendo en tu vida vienen de un tipo concreto de acciones en la misma línea, en la misma energía, en la misma vibración, en la misma concepción que esos resultados, y esas acciones vienen de un tipo de pensamiento idéntico a esos resultados. Por lo tanto, pensamientos de malestar siempre van a obligarte, no te permiten salirte de un rango de acción distinto. Pensamientos de malestar te van a obligar a acciones que tienen que ver con ese malestar, y esas acciones que tienen que ver con ese malestar solamente pueden darte resultados de malestar. Pensamientos de bienestar te van a llevar a acciones de bienestar, y esas acciones de bienestar te van a dar resultados de bienestar. Pensamientos de éxito te van a obligar a acciones de éxito, y esas acciones de éxito te van a dar resultados de éxito. Aquí rompo por completo frases aceptadas socialmente que son totalmente erróneas, ¿no? Como por ejemplo, ponte en lo peor, vamos a ponernos en lo peor por si acaso. Claro, luego lo sabíamos, luego menos mal que te preparaste, ¿no? Cuando llega, por supuesto, el resultado negativo. Entonces, si yo me pongo en lo peor, solo puedo esperar que llegue lo peor. Para conseguir que llegue lo mejor, necesito empezar por el principio. Y el principio y el origen de todo es el pensamiento. Y necesito inundar mi mente de pensamientos que tengan que ver con el resultado que yo sí y de verdad quiero obtener. Cuando se forma un aprendizaje, una serie de neuronas se unen en tu cerebro formando un trazado. Si no, tú no puedes hablar de aprendizaje. Si no, esa información desaparece, no se queda grabada en ti. Para poder hablar de aprendizaje, para poder decir conozco esto, sé esto, eso existe en ti porque una serie de neuronas se han unido en tu cerebro formando un trazado. Cada vez que ese aprendizaje se repite, más neuronas se unen al trazado anterior. Un pensamiento que se repite marca surcos en tu cerebro. En tu cerebro ahora mismo tienes pequeñas carreteras comarcales de información, tienes carreteras nacionales de información y tienes auténticas autopistas de información. Esos surcos más marcados, que son esas autopistas de información, existen ahí en base a cuántas veces se ha repetido esa información concreta. Otra forma de ver esto es la siguiente. Imagina, por favor, una plancha de cera ligeramente inclinada sobre la cual con una jarra llena de agua caliente empiezas a verter algo de agua. El agua caliente va a crear una hendidura en la cera a medida que la recorre, a medida que se abre camino. La primera vez que tú viertes agua caliente representa el tipo de pensamiento que tú has grabado en tu cerebro, ¿no? Es este pensamiento obsesivo negativo. Entonces, es fácil comprender cómo, una vez que se ha marcado esa plancha de cera con un cierto recorrido concreto, si tú imaginas que tu fuerza mental es agua, es necesario, por supuesto, utilizar muchas metáforas para comprender cómo funciona nuestra mente. Si tú imaginas que tu fuerza mental es agua, cuando tú empiezas a pensar cada día al despertarte, es natural que el agua se desplace con muchísima fuerza por esos surcos que ya están marcados, ¿verdad? Es normal que esto sea así. Decimos que la mente crea la energía más poderosa que existe, y esa energía va a discurrir, a no ser que yo le dé algún trazado mejor, algún camino mejor por el que discurrir, esa energía va a discurrir cada día por esos surcos que ya están marcados, porque es por donde se va a desplazar el agua, ¿no? Ahora, hay que entender también que desde dentro de la fuerte corriente de ese agua, desplazándose ya a toda velocidad por su surco correspondiente, no puedes frenarla. Una vez que yo ya me he despertado por la mañana, he empezado a pensar y mi mente empieza a pensar en todo aquello en lo que he estado pensando en los últimos meses, en los últimos años, y me doy cuenta, estoy pensando en negativo, tengo pensamientos obsesivos negativos. Desde ahí no puedes frenarla. Entiende esto como el ejemplo que acabo de ponerte, desde dentro de esa fuerte corriente de agua que está desplazándose ya a toda velocidad. La fuerza que tú necesitarías para cambiar ese recorrido es demasiado grande, no vas a poder frenarla. Ahora, ¿cómo transformamos esto? Cuando entendemos cómo funciona la mente es cuando podemos transformarlo.
Tú no puedes eliminar un modo de pensamiento. ¿Por qué? Porque en asuntos de la mente no hay nada que funcione por eliminación. Y de hecho sabes que te has dado cuenta ya de tipos de pensamientos que tenías antes y como has dicho, ay, ya no quiero pensar así, ya no quiero pensar en esto. Y lo siguiente que sabes es que otra vez vuelves a pensar en ello. ¿Por qué? Porque en asuntos de tu mente nada funciona por eliminación. En asuntos de la mente todo funciona o por sustitución o por una nueva creación. Es decir, si yo ya tengo un patrón de pensamiento concreto y lo reconozco, lo localizo y no lo quiero y no me gusta, necesito sustituirlo por otro. O no tengo un patrón de pensamiento concreto respecto a algo y decido crear un tipo de pensamiento totalmente nuevo para mí. Son las dos únicas maneras de trabajar con nuestra mente, o por sustitución o por nueva creación. Por lo tanto, necesitas crear un nuevo tipo de surco que sustituya al anterior, por el que pueda dirigirse toda tu energía mental. Tranquila, tranquilo, porque no vas a necesitar 20 años de repetición si es que llevas 20 años pensando en negativo, porque todo el aprendizaje positivo se instala con muchísima más rapidez y más velocidad en nuestra mente, porque en el momento en el que tu mente, tu cuerpo reconocen las sensaciones positivas asociadas a esta nueva línea de pensamiento más constructiva, más satisfactoria, que desde luego se mueve más en línea con lo que tú eres energía consciente en un movimiento eterno hacia la expansión, hacia versiones mejoradas y más satisfactorias de ti mismo, de ti mismo. En cuanto tu mente y tu cuerpo reconocen los sentimientos o las sensaciones positivas asociadas a esta nueva creación, rápidamente la anterior negativa se va a desbancar. Es fácil entender esto también porque ningún niño nace pensando en negativo. Nuestro cuerpo ha nacido con una mente atenta al momento presente y eso inmediatamente nos permite vivir lo que somos, que es alegría y amor. Entonces todo lo demás ha sido un aprendizaje muy pesado. Vamos a empezar a deshacernos de ello ya. Eso no tiene nada que ver ya con nosotros. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo empezamos a construir una nueva creencia? Bueno, primero tienes que saber lo que sí deseas. Necesitas saber qué es lo que sí quieres, qué es lo que sí quieres ser, en qué es lo que quieres pensar, cómo quieres, por dónde quieres que se enfoque tu mente, qué es lo que sí quieres. Tienes que aprender a subir el tono emocional de ese deseo. Ahora te explico en detalle cómo hacerlo y vas a empezar a afirmarlo y a visualizarlo, a repetirlo, a fin de que más neuronas en tu cerebro se empiecen a unir a este primer aprendizaje positivo. Elige cómo sí deseas que sea tu nuevo tipo de pensamiento. A fin de deshacer el circuito que ya estaba establecido, elige un pensamiento diametralmente opuesto al que ya existía. Por favor, escríbelo. Para trabajar con la mente es fundamental escribir. Redáctalo en presente y en afirmativo. Aquí es importante que seas claro porque imagina que tu cuestión es, tengo un pensamiento negativo obsesivo porque pienso que no valgo lo suficiente. Yo recibo un correo electrónico, ¿no? Una persona me explica esto y yo le digo, bueno, ¿qué es lo que sí quieres? Y me dice, ser feliz. Sentirme contenta. Bueno, sí, está bien desear ser feliz y sentirte contenta, pero para erradicar un pensamiento del tipo no valgo, lo que tú necesitas es un pensamiento que sea diametralmente opuesto a este. ¿Por qué? Porque dos creencias diametralmente opuestas no pueden coexistir dentro de tu mente. Entonces, si lo que quieres es erradicar la creencia o la repetición mental de no valgo, necesitas instalar su diametralmente opuesto. Ahora mismo vamos a ver cómo hacer eso. A continuación tienes que saber cómo subir el tono emocional de esto que sí quieres. Quieres mejorarlo emocionalmente tanto como tú puedas, y esto lo haces a través de las palabras, utilizando frases, utilizando descripciones, y vas a empezar a repetir habitualmente este pensamiento por propia elección. Siempre digo a los alumnos de estas clases, se ríen, ¿no? Por venir a esta clase tú no sales de aquí con un nuevo DNI o una nueva identificación donde ahora tu nombre ha cambiado a Fátima, eres la Virgen de Fátima, ¿no? Y ahora, por haber escuchado esta información, tú piensas una vez en lo que quieres y eso se va a manifestar. No funciona así.
Funcionará así cuando llevemos muchos años trabajando con nuestra mente. Ahora mismo nosotros necesitamos llevar a cabo pasos, seguir procedimientos. ¿Por qué? Porque esa fuerza mental tan magnífica ha estado descontrolada, ha estado siendo no dirigida conscientemente durante demasiado tiempo. Entonces, empezar a tomar las riendas de esa fuerza mental requiere de pasos, requiere de práctica, requiere de un esfuerzo diario, requiere de una repetición diaria. Ahora, una persona que decide llevar a cabo este procedimiento y conoce los pasos adecuados, si es capaz de visualizar eso que desea, entre 30 y 90 días los resultados están garantizados en su realidad física. En solamente entre 30 y 90 días va a conseguir manifestar este cambio en su vida.